Bueno, buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos la grata compañía del Director Nacional de Migraciones, el doctor Horacio José García. Yo tengo acá todo un currículum de él, el cual, la verdad es que lo voy a leer un poquito rápido, pero me abstendría porque la verdad es que creo que casi todos ustedes lo conocen, saben de su actuación y de su trabajo, y ha accedido para venir a contarnos, a charlar un poco respecto a la nueva ley migratoria. Y además le agradecemos muchísimo a él y a los presentes, tanto a las embajadas como a los diputados. Tanto a él y a los presentes, ya que hubo que adelantar un poquito el horario, porque bueno, el director ha sido llamado por presidencia y en cierto momento tiene que irse, pero ahora también llegará su jefe de legales, si no me equivoco, creo que es así, el director general de legales, para que después, si nos queda alguna duda, podamos evacuarla con él. Están presentes también nuestro presidente, el diputado Basile, y nuestro vicepresidente, el diputado Pascual, a quienes obviamente, como siempre, nos acompañan en todo. Yo le voy a dar la palabra un minuto a nuestro presidente, al diputado Basile, para que, bueno, diga la bienvenida, que cuente un poquito a todos muy resumidamente quiénes somos, qué hacemos, y luego ya arrancamos, si le parece a todos. Tomaba el tiempo, anda tomando el tiempo. Buenos días a todos. El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina tiene el agrado de, por mi intermedio, darle la bienvenida. Con algunos viejos amigos estamos trabajando en temas que hacen a la integración acá encabezada por el embajador de Ecuador. Nos hemos sentido muy complacidos por la actividad que ha realizado la embajadora de México junto con el embajador de Ecuador cuando planteamos en el Senado de la Nación el tema del rol de Latinoamérica en el mundo, con disertaciones que están en YouTube en la página del Círculo, que les recomiendo que las lean porque son unas piezas oratorias con profundo contenido que van a servir a nuestro pueblo. En síntesis, el Círculo de Legisladores es un conjunto de legisladores mandato cumplido y también los que están en vigencia. Federico Pinedo es vocal del Círculo y Miguel Pichetto es vocal de este Círculo. Es más, tenemos un orgullo cuando fuimos a la Unión Parlamentaria Mundial en Ginebra, Suiza, en el Congreso, llegamos a la deducción junto con el secretario general, el Cameruné Yun, que nos dijo que había descubierto, digamos, el único círculo que por ley nacional integraba a los mandatos cumplidos y a los en actividad. Es una buena intención de seguir colaborando con la actividad que más defendemos y que más queremos, que es la política. Y como el pueblo nos paga la dieta, nosotros queremos seguir retribuyéndola con los conocimientos que adquirimos en esos 4 años, 8, 12, algunos que siguen repitiendo, pero seguir aportando. Hay casi 4.000 legisladores, mandatos cumplidos diseminados por toda la Argentina. Y que cuiden los nietos también, pero todo el día no vuelven a la actividad. No sé si tengo los mismos años de militancia que Pascual, pero ya llevo cumplido 56 años de militancia.
Pero tenemos toda esa vocación de seguir aportándole a la Argentina en un marco de consenso casi influido por el abrazo de Perón y Balbín, aunque también están fuerzas de centro, fuerzas de izquierda, sin exclusión de nadie. Los temas que pueden originar dificultades los dejamos de lado y miramos al futuro. Los legisladores en general, cuando estamos en actividad, estamos proteando, buscando los votos para sacar la ley del momento. Nosotros ahora tenemos más tiempo y generalmente estamos apuntando al futuro, analizando la cuarta revolución industrial o como se quiera denominar, la inteligencia artificial, y a su vez retrocediendo para engancharnos en el trasvasamiento generacional con los jóvenes de la universidad que representan el conocimiento, ¿no es cierto? Nosotros le adosamos la experiencia y podemos llegar. Tenemos un niño privilegiado como producto del círculo que se llama el cambio de roles, que se va a realizar el 6 y 7 de junio, que van a colaborar las embajadas, la mayoría de las embajadas aquí presentes con su personal técnico. Los participantes son los jóvenes universitarios que hacen las veces de legisladores, conocidos por nosotros y por las autoridades de la Cámara, Emilio Monzó y Gabriela Michetti, lo cual hace familiarizar y desmentir aquello que sale en los grandes medios provocando más la crisis de representatividad que existe ya no solo en Argentina, sino en el mundo, y tratando de luchar contra eso, porque una de las maneras de quebrar la inequidad es que tenga buenos representantes el pueblo. Todo el pueblo se puede dedicar a la actividad de la formación y de la organización de la sociedad. En ese sentido, estamos muy contentos. Hace 1 año y medio que estamos gobernando el círculo en forma pluripartidaria, con la integración de los que estaban anteriormente. La primera vez que hubo elecciones de 1961 a esta parte, y queríamos ganar para llevar adelante todo este proyecto, para seguir colaborando con la Argentina que tanto queremos y que se merece, y también con toda la región. Pero bueno, ustedes no me vinieron a escuchar a mí, yo que tengo la obligación de pasar el aviso de la actividad que realiza el Círculo, porque hay muchas actividades con la Fundación Democracia, también profundizando con chicos mucho menores, mucho más humildes, que vienen con sus proyectos a hacer un simulacro de la sesión, y también tenemos la Mutual para colaborar casi a la parte interna de los legisladores, la ola social, y el Instituto de Investigaciones y Relaciones Internacionales, donde se hace el cambio de roles. Toda esta actividad va a la Secretaría de la amiga Fernanda, que realiza todo este tipo de actividades, también lo que ibas a cambiar la nominación, pero por ahora se sigue llamando turismo político, que es API, ahora cambió, API, bueno, informarme. Te voy a informar cuando esté armado el departamento. Entonces, el turismo político significaba ir conociendo las costumbres de cada uno, buscando la integridad. En algún momento creo que es cosa mía, ¿no? que va a desaparecer las nacionalidades y vamos a seguir siendo un solo género que es el ser humano. Apostando a que la inteligencia artificial no logre imitar los sentimientos y todo, porque ya sería mucho más triste y mucho más aburrido este mundo. Así que muchas gracias por venir. Esperemos que podamos, del esfuerzo de todos ustedes, podamos sacar provecho para brindarle a nuestra comunidad. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a las autoridades del Círculo por invitarme, y gracias a ustedes por estar presentes. Cuando recién Fernanda quería hacer referencia
sobre lo que hice en mi carrera, me apareció una persona que tengo aquí a mi lado, que es autoridad de este círculo, legislador exitosísimo, Rafael Pascual. Y él está ligado mucho también a quiénes son. Yo tengo 37 años en la función pública. En el año 82 entré en el Poder Judicial. Soy un hombre del Poder Judicial. Trabajé muchísimos años en él. Recorrí todo el final en la justicia. Pero automáticamente también ese año se produce mi ingreso a la política en el radicalismo. Mi padre era radical, se había levantado la proscripción política con la dictadura militar. Abrieron un local en Parque de los Patricios, en la calle Brasil 29-22, y ahí empecé a militar. Así que acompasadamente se fueron generando la vocación judicial con la vocación política. Y esa rara conjunción me sigue acompañando. Muchos amigos míos que son jueces me dicen: vos sos un judicial en función política. Y lo que veo que casi siempre para el judicial soy demasiado político y para el político soy demasiado judicial. Una mezcla rara de un Z y de Miguel y de tango. Y estoy contento porque es una mirada que me pinta de cuerpo entero. Cuando fui llevando mi carrera, llegó un momento que sentí que el Poder Judicial quedaba un tanto chico. El doctor Guillermo Montenegro lo asumió como ministro en la Ciudad de Buenos Aires y me pidió que lo acompañara. Ahí estuvimos en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 2008 y bueno, fui subsecretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, trabajé en secuestro extorsivo antes en la Justicia Federal, corriendo atrás de los secuestradores por todo el país. Hice muchas cosas y me ofrecieron la Dirección Nacional de Migraciones, que siempre me pareció un tema muy importante para verlo desde un prisma humanista y también de darle un contenido lógico y con carnadura en los problemas que tiene la Argentina, porque el tema migratorio tiene mucho que ver con cuestiones de integración, con cuestiones de desarrollo. No es solamente un tema securitista, que tiene que ser mirado desde esa óptica. No se debe dejar de tener en cuenta esa mirada, pero no es la única. Y ahí comenzamos la tarea en un tema que es apasionante y que es uno de los más importantes que hoy tiene la agenda mundial. Evidentemente, cuando uno va a foros internacionales, ve la importancia que tiene y cuando conoce el mundo. Yo tuve una esposa durante 28 años que fue azafata internacional, tuve la suerte de poder viajar mucho y vi lo que hacían en Nueva Zelanda. Fui 28 años seguidos en Nueva Zelanda, vi lo que hicieron con el fenómeno migratorio, con la orientación del flujo migratorio, que es un tema del que vamos a abordar durante esta pequeña charla hasta que me tenga que escapar a la Quinta de Olivos. Pero me pareció un tema apasionante y me encontré con muchos de ustedes, con casi todos de los hoy presentes, que armamos una sinergia muy interesante durante estos 3 años y medio, donde pudimos congeniar las distintas miradas en el país, sin duda más abierto de todo el continente y uno de los más abiertos del mundo. Porque la Argentina ha hecho de la apertura y de la mirada amigable con el mundo una patente, que nosotros queremos continuar, porque la política migratoria argentina tiene que ser una prosecución de miradas. Y cuando uno ve lo que hizo la Argentina en el 1900, se da cuenta de un país que pensó el Estado con futuro. Cuando estoy en mi despacho y veo frente a mi despacho el Hotel de Inmigrantes, uno ve realmente el talento político que tuvieron los que nos precedieron.
el embarcadero al lado del hotel de inmigrantes, a 4 cuadras, Retiro. Ahí llegaba el migrante que venía en barco. Hoy los migrantes vienen en micro, en su gran mayoría, pero en ese momento llegaban en barco, pasaban al hotel de inmigrantes, se quedaban 5 días donde recibían atención sanitaria, se los alojaba, se los alimentaba, y en 5 días se iban con trabajo a algún lugar del país. Ese fenómeno es lo que nosotros tenemos que reponer en la Argentina, esa mirada estratégica, junto a las provincias, junto al Poder Central, trabajar, y a las representaciones diplomáticas, qué es lo que queremos hacer con la gente de bien. Muchas veces se habla de las modificaciones que llevamos a cabo, que tienen que ver con las personas que desvían el camino recto. Eso es una anécdota, porque es una pequeña parte del universo migrante, ínfima parte. La gran mayoría viene como nuestros antecesores a trabajar, estudiar, producir. Y para ellos tenemos que pensar qué país, qué queremos hacer con la gente de bien. Son las grandes preguntas que tiene que hacerse la Argentina y que no se había hecho. Nosotros en la Dirección de Migraciones avanzamos primero con un tema que tenía que ver con los temas vinculados a la seguridad. ¿Por qué? Porque veíamos que la Argentina había descuidado esa mirada que también forma parte del fenómeno. Y ahí generamos tecnología. Hoy tenemos, bueno, Argentina no tenía Interpol en sus fronteras, ¿no? Es decir, nosotros hoy tenemos 24 horas del servicio de Interpol. Eso significa la información del mundo que produce la Interpol, 164 millones de restricciones promedio que le llegan a un operador cuando tecla o plasma el documento de alguna persona que está viniendo. Se sabe qué es lo que hizo, porque ese es el fenómeno. Lo único que interesa es saber si es una persona de bien. Después este país no tiene ningún problema de albergar a todos. Debemos saber que las personas que llegan son de bien. Para eso agregamos Interpol las 24 horas, el API, que es la información anticipada de pasajeros. Una persona llega a la Argentina, ¿no? Viniendo de cualquier lugar del mundo, y antes de que despegue el avión o un crucero desde su país, nosotros ya sabemos el listado para poder hacerlo impactar en el API, en Interpol, en nuestra propia base de datos, en el RENAPER, ¿no? De esto se trata, tener las mayores certezas. Y en eso trabajamos fuertemente en la primera etapa. Después en la agilización, hoy tenemos puertas biométricas, estamos trabajando en nuevos centros fronterizos, como el que vamos a inaugurar el próximo mes en Posadas, la primera obra después de muchos años en serio de infraestructura para agilizar el tránsito con Paraguay, y seguir avanzando. Y también después ver el tema fundamental, la orientación de los flujos migratorios, porque ese es un tema primordial en la política migratoria. Si nosotros definimos claramente la labor que tiene que hacer una persona conforme el expertise que trae de su país. Hoy nosotros tenemos radicación electrónica. Es un fenómeno muy importante dentro de los avances que genera un país con respecto a su mirada del que viene a habitarlo. Hoy en la Argentina existe el RADEX, que es directamente una persona desde cualquier lugar de la Argentina puede iniciar su trámite de migración, ¿no? A través de los medios electrónicos. Esto tiene que ver con nuestra lucha en contra de la irregularidad migratoria. Nosotros no queremos irregularidad migratoria en Argentina. Peleamos contra eso, no contra el migrante irregular. Al migrante irregular lo invitamos a que se regularice, porque una persona que esté irregular es una fuente de vulneración de derechos. Los derechos se vulneran sobre los más vulnerables. Y el migrante irregular es un hombre vulnerable. Cuando la persona se regulariza, nadie le puede cobrar por algo que no vale para alojarse mucho más
a una persona no se le puede pagar menos porque está regular, y esa persona se siente plena y a su vez es sujeto de obligaciones, porque si está invisible para el sistema tampoco puede ejercer obligaciones, y ahí vienen los problemas, cuando los habitantes de un lugar dicen no se pagan impuestos, esto. Bueno, eso es producto de la irregularidad migratoria, y contra eso hemos peleado. Nosotros hemos radicado 700.000 personas del mundo en 3 años y medio. Es una cifra muy importante, una de las más importantes, sobre todo por el estándar que da la Argentina. La Argentina tiene un estándar, una mirada hospitalaria hacia el migrante como en pocos lugares del mundo. Aquí tenemos situaciones realmente de excepción. La salud no es arancelada, no es que sea gratuita, no es arancelada, alguien la paga, pero no es arancelada. La educación no es arancelada. Esos son fenómenos muy importantes para un migrante, porque una persona que viene a un país lo que busca es salud, educación y trabajo. Esa es la clave que tenemos que resolver en la Argentina. Por eso, a través del RADEX, de este sistema electrónico, el migrante puede contar cuál ha sido su expertise en su lugar de origen. Nosotros estamos yendo ya a varias provincias, hablando con sus gobernadores, para preguntarles cuál es la demanda insatisfecha que tienen. Entonces vamos a hacer, esto lo lanzamos en el próximo mes, una plataforma donde unamos la demanda insatisfecha de las provincias con el ofrecimiento del migrante. Y esa conjunción lo que va a dar es un lugar de trabajo como posibilidad del migrante. A la casilla de correo del migrante le va a llegar el ofrecimiento de la provincia. Y a la casilla de correo de la provincia le va a llegar la posibilidad de que un trabajador que conforme al perfil que está buscando está en la Argentina. Esta sinergia es la que vamos a construir entre todos. Por eso necesitamos que trabajemos juntos. Yo sé que cuando aparece el medio electrónico se generan temores. Por eso estamos trabajando en capacitaciones para llevar adelante esto. Es fundamental entender que si nosotros en el fenómeno migratorio conseguimos un lugar para que el migrante pueda trabajar en algo que la persona del lugar considere importante, tenemos resuelto el sistema. Porque aquí, cuando uno necesita que alguien cumpla una función, viene a cumplirla, realmente se acaba la discriminación, se acaba la xenofobia. Porque esta es la clave. La clave es conseguir, uno lo ve en la historia personal. Mi abuelo vino a la Argentina a los 9 años, acompañado por mi bisabuela. Había dejado 2 hijos esa mujer, que era viuda, en España. Y se quedó 6 meses en Constitución, en el barrio de Constitución, trabajando. Cuando juntó dinero, dejó al hijo en la pensión de un gallego y se fue a buscar a sus otros 2 hijos, pensando que iba a tardar 2 meses en volver. Tardó 6 años. Se quedó un chico de 9 años solo en una pensión con un gallego dueño que decía, esto lo transmitía mi abuelo, ¿qué hago con este galleguito? Y lo metió en un cuartito y le enseñó el oficio de ayudante de cocina. Mi abuelo, cuando creció, fue jefe de brigada de la Alvear para Sotelo y jefe de brigada en el verano del Carrasco del Uruguay. Ese hombre, que era pobre, que era menor, que era analfabeto, que era extranjero, pudo abrirse camino en la Argentina mediante el trabajo. No era su talento, no era el color de su piel, sino el trabajo. Y hoy vuelve a ser la clave. Si nosotros conseguimos para que el migrante tenga un lugar donde pueda desarrollar su talento en los lugares que la Argentina lo necesita, solucionamos este tema. Estamos trabajando con ACNUR, con OIM
en esta cuestión. Este es el gran tema que tenemos. Porque después están los vericuetos vinculados a los que rompen el contrato de confianza, que son los menos. Ahí lo que tenemos que tener es un sistema claro, preciso, equilibrado, justo, para poder resolver sin incertidumbre ni para el migrante ni para la sociedad que lo está publicando la situación de la persona que rompe el contrato de confianza, que simplemente, en el caso extremo, es que tenga que volver a su país del que viene, porque rompe el contrato de confianza. Lo mismo que hace cualquier país cuando una persona que viene comete un error grave, tiene que volver a su país. No tenemos que, ustedes piensen, sobre 700.000 personas nosotros expulsamos 1.600. 700.000 radicadas, 1.600 expulsadas. Lo único que hicimos es empezar a hacer un sistema que funcione. Porque en la Argentina las expulsiones tardaban 10, 8 años. Claro, ¿cómo esa persona después, estando 8 años en ese país, no iba a tener hijos argentinos, no iba a generar? Por supuesto, si el Estado produjo con su inercia que esa persona prosiguiera con su vida y por supuesto después generaba derechos que iba a oponer a la acción del Estado. Esto tiene que ser un sistema rápido, justo y equilibrado. Eso lo estamos construyendo con la justicia, lo estamos construyendo con todos los operadores y con el talento y el reconocimiento de las delegaciones diplomáticas, que saben que estamos bien orientados y también abiertos a que nos hagan saber cuando ellos creen, cuando ustedes creen que podemos estar haciendo algo que no está de acuerdo con su mirada, porque lo que nos enriquece es la mirada del otro, y esto lo entendemos claramente. Por eso el desarrollo que hemos tenido en estos 3 años y medio ha sido digno. Este es un principio que siempre rescato en la función pública. Trabajar con dignidad. Entregar la camiseta empapada. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar todos los días a migraciones, con un pequeño grupo y un grupo muy grande que eran las personas que estaban. Nos integramos a ese grupo. Por eso se generó una sinergia muy interesante que produjo una actividad que estaba asordinada, ponerla en el tapete. Por supuesto que siempre hay una mirada que tiene que ver con lo que en el mundo hoy está pasando, que es una mirada un tanto espectacular sobre el tema migratorio. Lo que hay que tener es una mirada lógica, razonada, justa con el tema migratorio. Y la calificación que los estados hacen de un tema tan importante. Me ha pasado en las primeras salidas al exterior, la gente de Canadá quiere verte en algún foro internacional. Bueno, aparecía la delegación de Canadá, yo arrancaba con mi tarjeta, Director Nacional de Migraciones. La misma tarjeta que hoy me olvidé, bueno, es la que yo presentaba en el foro internacional. Dirección Nacional de Migraciones. El canadiense me entregaba la suya. Ministro de la Inmigración de Canadá. Dirección Nacional de Migración. Ministerio de la Inmigración en Canadá. Esa es la mirada que tienen los países con respecto a un tema que saben que es fundamental. Pero Australia, Canadá, picaron con nosotros de la misma línea. La ventaja que nos sacaron. Gran parte de ese despegue tiene que ver con el trabajo que se hizo con respecto al migrante. Cómo esa fuerza de trabajo, de talento, poder conjugarla en beneficio del desarrollo. Y ahí se generaba rápidamente la integración. Porque cuando el migrante tiene que ver con el desarrollo, se integra instantáneamente. Es lo que está pasando con la migración venezolana. Una migración pujante, joven, ¿no? Instruida. ¿Cómo puede rápidamente insertarse? Pero no es solamente
para los que tienen estudio. Por eso la mirada tiene que ser muy amplia y en conjunto con las provincias. Porque en todas las provincias faltan médicos, ingenieros, técnicos, profesiones y también personal para los corredores frutícolas. Eso falta en todas las provincias. Es decir, que hay una calificación de distinto índole, desde profesionales hasta la persona que pone al servicio su fuerza laboral. Estamos trabajando, por ejemplo, con la UATRE, porque tenemos unos terrenos que son propios de la Dirección de Migraciones en Río Negro. Vamos a hacer el primer centro de capacitación de actividades rurales para todo el sur del país. Porque ese es un desafío muy interesante. Muchos migrantes vienen de los países hermanos a trabajar en los corredores frutícolas en condiciones que son no buenas. Nosotros queremos que esas personas, cuando ingresen a la Argentina, ingresen con un estatus legal, trabajen dentro de las previsiones y puedan ser inteligentemente utilizados en la Argentina. Porque hay todo un sistema de trabajo agrario que los comprende. Lo que pasa es que si están invisibles, no pueden ser abarcados por estas ventajas. De esto estamos trabajando y estamos hablando. Porque uno de los fenómenos importantes, cuando los temas se invisibilizan, es de eso no se habla. Porque de la inmigración, de la migración como elemento constitutivo del desarrollo del país, no se habló en muchos años. Cuando nosotros vemos la historia, nos damos cuenta que lo que pasaba en ese lugar donde hoy se levanta la Dirección Nacional de Migraciones era el uso, en el buen sentido, del talento y el esfuerzo del migrante. Eso es lo que tenemos que rever. No tenemos que ser geniales. Tenemos que ver lo que hizo la Argentina en el 1900, que la posicionó en el 7º lugar. Después, por haber abandonado en parte esa mirada, fuimos descendiendo. Y hoy estamos pensando si somos más o menos cerrados. No, señores, tenemos que ser más talentosos, porque de esa manera podemos ser más amplios. Esto lo estamos construyendo. A mí me parece que si nosotros aunamos esta mirada, por eso estamos proponiendo la creación del Consejo Nacional de la Migración, es juntar a las provincias, juntar a todas las agencias ministeriales de la nación y ponernos a pensar qué queremos hacer con la gente de bien, cómo queremos capitalizar rápidamente ese talento. Por ejemplo, viene una persona que es ingeniero, la reválida, rápidamente conseguirla y ya saber en qué lugar del país se está pidiendo ese talento y ofrecérselo. Porque aquí no se necesita utilizar el sistema Manu Militari. Es simplemente un migrante. ¿Qué busca un migrante? Trabajo, educación, salud. La Argentina proporciona educación y salud en casi toda la República. Lo que necesitamos es trabajo. Aparece el trabajo. ¿Cómo no va a ir? De hecho, hoy ya hay más de 500 personas que han sido orientadas. Por supuesto, por su propia voluntad. Pero si no es un trabajo de 80 o 90 mil pesos en Río Negro. Ayer en Malargüe ya contrataron médicos venezolanos también. Por supuesto que hay otras nacionalidades. Cuando uno va o tiene alguna afección se da cuenta que hay médicos de todas las nacionalidades. Bueno, esto mismo hay que hacerlo en todas las provincias. Esto es un fenómeno, la concentración de personas en la capital federal. Les voy a dar algunas cifras para que no nos asustemos, pero para que tomemos conciencia de la magnitud del fenómeno. Sobre 700.000 personas que se radicaron en la Argentina, el 83% se radicó en la capital federal y pegadito del primer cordón. Eso es una bomba demográfica. A veces hablo con Rodríguez Larreta y le digo, en 10 años vamos a tener un problema grande, para no asustarlo, en menos. La densidad poblacional. ¿Saben cuál es la densidad poblacional de Lanús por kilómetro cuadrado? Habitante por kilómetro cuadrado, 10.000 personas. ¿Saben cuál es la densidad poblacional de la Argentina por kilómetro cuadrado? 16 personas. De esto estamos hablando. La Argentina se dedicó
durante muchos años a concentrar gente aquí. Muchos de ellos también por deficiencia de la política que ofrecemos nosotros, los políticos, que hoy hay que hacerse cargo de lo que se ejerce. Evidentemente, cuando nosotros, por ejemplo, en la nueva Constitución, la del 94, se eliminaron los colegios electorales. Ahí queda claro que para elegir presidente lo importante es ir al distrito que más gente concentre. Entonces también ahí se empiezan a dar los mayores incentivos para que la gente vea la efectividad de una u otra fórmula. Por lo tanto, también en todo el interior ven que ahí se están repartiendo ventajas. Entonces, ¿qué hacen? Vienen para la capital y para el conurbano. Bueno, evidentemente, lo que tenemos que ponernos a pensar entre todos, en qué promociones tenemos que generar desde el interior, qué incentivos para los migrantes generar en el interior, para que la persona vea el puesto de trabajo, las ventajas. Esto es lo que hizo el mundo que funciona. Yo siempre digo, esa tríada, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, nos han mostrado un espejo de países donde nosotros tenemos organización política y social clara. Australia era una colonia penal. Evidentemente, algo no hicimos, en algo nos equivocamos. Sí, evidentemente la Argentina erró el camino. Hoy lo que vemos, cuando uno sale al mundo, yo he tenido la suerte de viajar bastante, entonces uno termina en China y ve que en China, en la plaza de Tiananmen, está la foto de Mao Zedong y a 250 metros está Starbucks, Zara, McDonald's. Uno toma el tren Mala desde Fujian a Shanghái y ve el cuadro de Mao en el vagón. El cuadro de Mao. Y de repente se abre la puerta y entra un señor con un carrito vendiendo Coca-Cola. Sí, el mundo cambió. Evidentemente, nosotros nos tenemos que ayornar y ver cómo con el talento que tenemos para resolver cosas diarias los argentinos y ser tan imaginativos, no podemos resolver un tema fundamental como es que hacemos con los hombres de buena voluntad que viven a mitad de este suelo. ¿Por qué está la cuestión? Cumplir el mandato constitucional, pero no amontonar a la gente. Esta es la discusión que tenemos que dar. Es decir, ¿cuáles son las ideas que tenemos todos nosotros para que la persona no venga al país y que el futuro que le querramos ofrecer sea una manta y el cuarto piso de una villa de emergencia? Eso no tiene que ver con la esencia de la Argentina, con el talento que demostró este país para hacerse grande. Hoy nosotros estamos generando este sistema, esta mirada interconectada. La Argentina hace un esfuerzo constante por abrirse al mundo. El año pasado tuvimos 73 millones de tránsitos en Argentina. 73 millones de tránsitos. Evidentemente, un país con semejante caudal de visitas tiene que tener una mirada lógica sobre un tema fundamental, porque si no tenemos la mirada, lo vamos a querer resolver como las personas que en el mundo equivocan el camino, cerrando puertas, poniendo restricciones que son realmente grotescas, pero no asustemos a los habitantes sin ofrecerle un menú claro a los que vienen. El que siga viene con expectativas. Cumplámosla. Acá tenés trabajo, educación y salud. Ese es un tema que nos desvela, Hemos trabajado muy firmemente durante estos 3 años y medio y hoy hemos puesto sobre el tapete este tema que es fundamental. Es interesante que los legisladores vean este tema, una mirada, por supuesto, abierta, natural, lógica y pragmática. Si nosotros entendemos que la cuestión laboral es la central, vamos a resolver este problema.
porque lo que estoy notando es que tanto ACNUR como ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, que son los organismos de la ONU, que hoy están emparentados y han sido reconocidos como órganos propios de la Organización Nacional Mundial, ellos están viendo la situación laboral como la gran llave de la integración. Esto es lo que queremos contarles. Es decir, muchas veces la academia, con sus esfuerzos, habla sobre cuestiones que tienen que ver con la integración y con la apertura de los países. Hay que entender claramente que los hombres se parecen bastante en todos los lugares del mundo. Si lo ponemos en situación, el ser humano responde en forma similar. El talento de la política es que ese hombre tenga tantas seguridades que tenga que convertirse en un ser social, y cuando llegue alguien a su comarca lo vea como alguien que viene a aportar. Cuando pasa eso, las puertas se abren automáticamente. Pasa hoy, le reitero, con la inmigración venezolana en muchos lugares. Sí, y lo que pasa con la inmigración paraguaya, boliviana, los corredores frutícolas, en las construcciones. Sí, me parece que tenemos una gran variedad de talentos en todos los que vienen, y para todos tenemos que tener un menú. Esa es la capacidad que tiene un Estado. Hoy, por ejemplo, tenemos cuestiones que son inéditas. Abrimos un puente migratorio por España. 1.500 argentinos, hoy, personas que sean argentinas o extranjeras, hijas o nietas de españoles, pueden ir con una visa de trabajo a España. Esto lo generamos con la gente de la Embajada de España, charlando. Sí, este y vuelta. Los que vinieron de España hoy tienen la posibilidad de poder ir a trabajar en cualquier actividad, pero los españoles vieron 3 o 4 nichos que era mucho más fácil conseguir trabajo y lo expresan. Y no hay que tener miedo. Vinieron 7.000 ingenieros venezolanos. Miren el talento que incorporaron. Más de 2.500 profesionales de la salud. Lo que pasa todos los días con Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú. ¿Cómo podemos sentarnos a charlar en una mesa común con las representaciones diplomáticas? Decirle, nosotros queremos poner esta situación como importante para que vengan a la Argentina. Por ejemplo, habíamos hablado de 10 años de antecedentes, sin antecedentes de una persona para que venga a radicarse en Argentina. Esto generó alguna incertidumbre. Cada país viene, se sienta, charlamos, adecuamos la situación conforme la legislación de ese país y nuestro requerimiento. Nosotros queremos que vengan personas de bien, que no tengan un pasado, porque aquí las cuestiones tienen que ser vistas claramente. Esto no es el proceso penal. Es decir, lo que regula el ingreso de una persona al país está en otro nivel, en intereses del Estado que tienen que ver con otra. Yo siempre digo, cuando una persona cumple una condena, sí, por supuesto, para el proceso penal, esa persona ha dejado de tener virtualidad esa condena anterior. Pero esto no es lo mismo para ingresar a un país y querer sumarse a ese país. Yo siempre digo, la persona que más ha cumplido en la Argentina, Robledo Puch, casi 40 años en prisión. Evidentemente ese hombre debe haber cumplido con todas las previsiones legales que le marcó a la Argentina por el hecho atroz, los hechos atroces que cometió. Ahora yo digo, ¿ustedes ven que algún país del mundo va a permitir que aún con la condena cumplida, Robledo Puch, se ingrese a ese país tranquilamente? No lo van a dejar ingresar. No tenemos que tener miedo de ese tipo de cosas. Si una persona ha tenido y los legisladores se pusieron, porque esto está en la ley argentina, en la 25.871, dice claramente que una persona condenada no puede ingresar al país. Por supuesto, después la jurisprudencia lleva a que una persona que tenga un delito grave, no
no lo vamos a dejar ingresar. Pero no tenemos que tener miedo a la restricción. Cuando nosotros vamos a cualquier lugar del mundo, sabemos que existen restricciones. De hecho, cuando uno va, yo fui tantas veces a Nueva Zelanda, veía que los argentinos no queríamos pisar la raya amarilla en migraciones. Se acercaban a la cabina del inspector de migraciones y la persona le podía preguntar: ¿por qué usa corbata amarilla? Y el argentino dice: yo uso corbata amarilla porque me gusta, soy de Boca, junto el azul con el amarillo. Es decir, evidentemente no tiene ningún problema de contestar cualquier pregunta. ¿Por qué? Porque uno visualiza que está frente a un Estado que le está requiriendo a uno información. Esto es parte de la soberanía de un Estado. Ahora, esto no significa ser un xenófobo, ser 700.000 personas se radicaron legalmente en la Argentina. Tienen el estatus más alto del mundo. Les voy a contar una pequeña anécdota. Hace unos meses se firmó el Pacto Global para la Migración Regular, Ordenada y Segura de la ONU. Fuimos a Marruecos, habló la presidenta Merkel, habló el presidente Sánchez de España, le tocó hablar a Argentina, habló un desaforado, y de repente habló el primer ministro de Bélgica. Habíamos firmado ya el pacto. Dice: bueno, yo vengo a ratificar lo que acabamos de firmar, porque creo fervientemente en lo que acabamos de firmar. Lo que habíamos firmado eran las cuestiones básicas, ¿no?, desde la mirada de la Argentina, legislativa de la Argentina, muy alejada del estatus que tenemos en Argentina, pero muy alejada. Son principios básicos. Y el belga dice: realmente ratifico enfáticamente lo que acabamos de firmar. También les tengo que decir que por haber firmado esto, el partido que en coalición con el mío me llevó a ser primer ministro me quitó el apoyo. A partir de este momento no soy más primer ministro de Bélgica. Esas pequeñas miradas contemplativas con el tema migratorio le costaron el cargo al primer ministro de Bélgica. En la Argentina tenemos un sistema tan completo, que por eso a mí muchas veces me enfervoriza y decir: están llegando a un país que abre las puertas en serio a la migración, que brinda realmente todas sus instituciones a la mirada del hombre que quiere futuro. Por lo tanto, súmense los que vienen a hacer crecer este país. Es simplemente eso. La única cortapisa que pone la Argentina es que sean personas de buena voluntad. Y con ellos estamos construyendo un país al que le cuesta arrancar, pero que sin duda va a crecer. Un dirigente, aquí en Congo, con Rafael Pascual tenemos una alta estima, don Ricardo Balbín, decía: no importa quién lleva el palo, lo importante es la bandera. Acá el palo se lo damos a todos, a los argentinos y a los migrantes. Todos somos portadores de ese mástil. Nosotros queremos tener en claro también, ahora me puse cositas radicales. Nosotros lo que queremos proponer son programas. Con la migración nosotros estamos ofreciendo un programa, ¿no? Y también ofrecemos nuestra conducta. Programas para que nos voten, conducta para que nos crean. Esto estaba puesto en el comité de Rafael, en una de las paredes. Y son las cosas que uno va conectando a través de tantos años. De esto tenemos que hablar, y en esto los queremos escuchar también a ustedes, para que juntos hagamos el país que nos merece todos. Bueno, muchas gracias. Muy bien.
dice si voy a cantar. Sí, es acá. Yo voy a hacer un dúo. Vamos a cantar un poco. Bueno, abrimos unas pocas preguntas, ya que el director tiene todavía un tiempito, porque yo sé cuáles son sus tiempos. Pero permítanme relatarle al director y a ustedes una pequeñísima anécdota personal. Mi padre es italiano, yo soy primera generación. Obviamente nacimos, mi hermano, yo, todos. Y en un momento de la Argentina, como tantos que no estaba muy bien, decide volver a Italia, él, para trabajar nuevamente en Italia, y bueno, poder seguir adelante en nuestra familia. Y al poco tiempo regresa. Y lo que me dice mi padre, que todavía después de tantos años de residir en Argentina, habla como medio cocoliche, sai cos'è? L'America è ancora qui, questa è l'America. Como diciendo, América sigue dándonos las oportunidades que necesitamos aquellos que, como en el caso de mi padre, llegó luego de la Segunda Guerra Mundial, y llegó joven, volvió a Italia, y cuando volvió a la Argentina ya era un hombre grande, un hombre, tratando de calcular, que más o menos más de 50 años, y volvió a obtener trabajo. O sea, esto que el director decía, la gente de buena voluntad en este país puede tener trabajo. Y eso es la dignidad, a mi entender, de cualquier persona, de cualquier jefe o jefa de familia. Poder tener trabajo, dar educación a sus hijos, dar salud, poder poner el pan en la mesa todos los días. Por eso también quiero destacar algo que acá el director nombraba, porque la estoy viendo, a la diputada Guevara, al presente, que un día llegaron aquí al círculo unos jovencitos. La primera entrevista yo estuve y luego por suerte la diputada Guevara siguió todo con un ritmo fantástico, unos jovencitos venezolanos, médicos. Y luego, bueno, se fue sumando todo. Y la diputada Guevara, junto con otras colaboradoras de esta institución, lograron tener contacto con hospitales de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, y ya bajando. O sea, esa es buena voluntad. Así como cuando cada uno de nosotros tal vez a veces pide un médico en su casa, puede venir un médico peruano, boliviano, paraguayo. O sea, se integran a la sociedad dando frutos a la sociedad, compartiendo con la sociedad su sapienza, y esto es lo que nos beneficia a todos. El mundo quedará, como dijo el presidente, en algún momento sin barreras. Seremos uno. Las aduanas estarán quizás solamente, para lo que mencionaba el director, me parece, que será ver, bueno, controlar que sean hombres de buena voluntad, como dice nuestro preámbulo. Y de ahí en más, creo que lograremos en esta bendita tierra un país mejor, más grande, como fueron las primeras migraciones. Esta es otra hora, pero bienvenidos todos aquellos hombres de buena voluntad a nuestra patria. Y abrimos papá, ¿quiere hacerle una pregunta al señor director? ¿Está abierto el sitio? ¿Nadie quiere? Sí. Una pequeña reflexión. Lo que venía hablando recién Fernanda. De los últimos 6 presidentes de la nación, 4 fueron hijos de migrantes en primera generación. Menem, Duarte, Kirchner, la mamá chilena, era chilena, y Macri. Es decir, personas que vinieron a la Argentina con una valija de cartón, vieron coronados sus sueños con que su hijo sea presidente de la nación. Este fenómeno no pasa en ningún lugar de la tierra.
que la hija de un migrante sea diputada, de un migrante de primera generación, sea diputada. O el nieto de un migrante sea director nacional, de un hombre analfabeto, solo a los 9 años acá. ¿Puede ese hombre generar un crecimiento de su grupo familiar? De que cualquiera de ellos pueda llegar a las más altas representaciones de un país. Esto pasa en Argentina. Evidentemente, este fue un sistema muy generoso y sigue siéndolo. Así que trabajamos juntos. Este es el desafío. Quiero presentar también al director general de Espacio Jurídico nuestro y también de Información Migratoria, que es el doctor Diego Enríquez, que es el que se va a quedar ante cualquier duda que ustedes tengan. Como siempre, el famoso pase de faja, como en el básquet. Seguí la voz. Sí. Quería hacerle una pregunta. En realidad, Perdón, la profesora Ana Rabaglia. Presento, soy Ana Rabaglia, he sido subsecretaria de Educación en el gobierno de la ciudad y soy actualmente la asesora del senador Bullrich. Acá todos tenemos que tener un origen de un antepasado que vino en algún momento. Los míos vinieron en la primera gran corriente migratoria, que era de 1880, ¿no es cierto? Pero yo creo que desde aquellas corrientes a la situación actual hay un cambio abismal. Aquella Argentina tenía tierra y trabajo para todos. Hoy realmente vivimos otro contexto del país. En ese contexto del país, la pregunta mía es si ustedes piensan en estas situaciones que se nos dan de aquellos jóvenes o no tan jóvenes que vienen a estudiar a nuestra universidad, porque nuestra UBA es de una calidad en el mundo reconocida, y que vienen a hacer los postítulos o los posgrados, los médicos que vienen a hacer la residencia, en educación, en salud, aquellos que vienen a tratarse con tratamientos que nosotros tenemos que son buenos, y que en realidad es un país que cambió tanto que no tiene tanto para dar en este momento. Si hay alguna postura que ustedes tengan desde su dirección respecto de arancelar algunas de estas cuestiones. Ahí es un tema que es interesante porque yo creo que tenemos que tener definiciones. Nosotros aplicamos la ley. La Dirección Nacional de Migraciones se dedica a aplicar la ley. No somos libres para poder decidir lo que uno quiere, porque esto no es una tiranía de un loco que se encarama en una dirección nacional. Yo lo aplico, nosotros formamos un equipo, aplicamos la ley migratoria argentina. Con respecto a las cuestiones que tienen que ver con la educación, hay estudios en la ciudad que hablan sobre los beneficios que genera para la ciudad la persona que viene a estudiar, lo que consume más las visitas que recibe y demás. Independientemente de eso, me parece que los títulos de posgrado son arancelados. Con el tema de las carreras de grado, me parece que se podría resolver con cierta lógica. Por supuesto, está alejado de mi facultad, ¿no? Pero sentarse a charlar, ¿cómo resolvemos esto? ¿Con qué contraprestación lo podemos solucionar? Podemos hablar de algún periodo de tiempo trabajando esa persona para poder devolverle a la sociedad que fomentó ese estudio, devolverle con trabajo y se soluciona el problema. No me parece que sea una cuestión imposible de abordar. Lo que sí es interesante es que hay que abordarla. Porque hay que hablar, sí, como esto, que los temas hay que abordarlos. La Argentina tiene que hablar, mira, hay muchos temas que la Argentina no aborda. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer con el litoral marítimo? 5.500 kilómetros del litoral marítimo. ¿Qué queremos hacer con el mar en la Argentina? Es decir, ¿cómo vamos? Yo soy el hombre que consume pescado. ¿Por qué pago tan caro el pescado? Si tenemos 5.500 kilómetros del litoral marítimo, ¿qué hacemos con la minería? Bueno, estos son los temas que tenemos que discutir. ¿Qué queremos hacer con las Fuerzas Armadas? Es decir, discutámoslo, sentemos en una mesa, vamos a mirar, nos discutiremos un poquito más fuerte, menos fuerte. Lo tenemos que solucionar. El tema de las prestaciones médicas. Evidentemente
evidentemente para las personas que están radicadas en la Argentina, las prestaciones son abiertas, porque forman parte, es un argentino más que se sumó. Las personas que vienen de afuera. Ahí tenemos sí una postura, digamos, particular. Digo, las personas que vienen de otro país tienen derecho a ser atendidas. Ahora, el arancelamiento es otro tema. Es decir, el derecho a la prestación lo tienen. Ahora podemos generar también una cápita para las personas que no son del país. Porque esto no es un hospital, es un país. A veces me pasa con el mismo tema con respecto a la persona que esta persona puede ser expulsada del país cuando cometió un delito acá y por la ley antigua, es decir, la ley que aplicamos hoy, pero sin la modificación del decreto 70, se quedaba durante 10 años y tenía su familia. Dice, y pero la persona ya se recompuso su vida, se enmendó. Esto no es un centro de rehabilitación. En el mundo que funciona, por eso se soluciona en tiempo oportuno, para que después no pase esto. Claro, por supuesto, si una persona la dejan 10 años en el país, la persona va a seguir viviendo. Y ahí se genera toda una controversia para el Estado. Ahora, si la persona está condenada, está cumpliendo condena, a la mitad de la condena, como lo dice la ley, viene el extrañamiento, se acaba el tema. La persona queda extrañada, porque lo dice la ley, si no cambia por la ley. De esto tenemos que ponernos a hablar con una mirada lógica. Es decir, no, porque el que no se atienda a nadie. Bueno, empecemos a pensar cómo lógicamente se resuelve para que no se sienta como injusto. Porque el problema ¿cuál es? Cuando el hombre del lugar siente que está haciendo un esfuerzo extraordinario. Bueno, eso tiene que pasar. Esto tiene que ser un devenir lógico. Esta persona que viene aquí, viene a trabajar, la radicamos, forma parte, devuelve con su esfuerzo, devuelve con su trabajo. Es lógico que se atienda, es un ser humano, se enfermó, eso no hay ningún problema. Porque si decís no, porque está en el hospital, está con migrantes que vienen, pero claro, si son radicados, viven en la zona, se van a atender. Desmitifiquemos estas cuestiones. ¿Sí? Pongamos las cosas en su justo medio. ¿Sí? Evidentemente que una persona venga a la Argentina solamente a atenderse no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Solamente atenderse no tiene lógica. Es decir, si nosotros lo quisiéramos en Francia, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Turquía, en Nepal, nos dirían, no se puede. Bueno, evidentemente eso lo tenemos que resolver. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Con lógica. Sí, cuando nos ponemos a hablar con todos los representantes, tarde o temprano le encontramos la vuelta. Nos sentamos, nos rompemos la cabeza, ¿no? Y le encontramos la vuelta. En el fondo, esto es una cuestión de diálogo. Por eso hay que reivindicar la política. Porque la política puede traer solución a esto. Lo otro es destemplado. Lo otro es porque me levanté y vi la cosa de esta forma. No lo escuché al otro. Las cosas se resuelven con la escucha y con la acción. Soy convencido que la política es acción pura. Hay que tener el talento, el estudio, la reserva para poder resolver como la gente, pero todos los días hay que tomar decisiones. De esto se trata. Así que con respecto a eso me parece que podemos... Una cuestión de leyes también, una cuestión de leyes. Sí, no, lo que te quería agregar... ¿Qué tal? Buenos días y disculpo por haber llegado tarde. No, lo que te quería agregar es que precisamente con el ministro Finocchiaro estamos trabajando en un programa especial para estudiantes. Había acá una situación que tenía que ver con la dificultad que tenían los estudiantes para radicarse como tales, entonces lo hacían, en el caso de los que provienen del Mercosur y de los países asociados, que son la mayoría, lo hacían por el criterio de nacionalidad. Colombia y otros también. Sí. Lo hacían por el criterio de nacionalidad, y eso era incorrecto porque, bueno, no estaban adquiriendo o radicándose temporariamente para hacer el estudio como corresponde. Eso tiene otras tasas, porque se supone que el que se viene a radicar como estudiante viene a estudiar, declara su necesidad o su ganas de estudiar en la Argentina, lo hace de una manera determinada, paga la tasa que corresponde y por el periodo que corresponde. Mientras que con el criterio de radicación por el Mercosur, entonces aquí vienen nuestros hermanos de todos los países latinoamericanos, sudamericanos en realidad para ser más precisos, vienen
son los que vienen a vivir y a trabajar en la Argentina. Entonces esto producía inconvenientes y a su vez, como había muchas dificultades para radicarse por el criterio de estudiantes, o sea, esto era una deficiencia que tenía la Dirección Nacional de Migraciones, las mismas universidades les, entre comillas, recomendaban que se radiquen por el criterio del Mercosur. Entonces teníamos una ley que es una de las más avanzadas y que da más derechos del mundo y la estábamos incumpliendo por una falla del Estado, por un lado, y también porque las universidades no informaban correctamente o, bueno, por lo que fuera, no se estaba haciendo el trámite como correspondía. Entonces, lo que se hizo es un programa que se va a poner en vigencia en breve, el mes que viene, donde hay un compromiso explícito y a través de medios electrónicos por parte de las universidades, de aquellos que vienen a estudiar, se radiquen como estudiantes, y nosotros, a su vez, hemos desburocratizado el trámite, hemos unificado las variadas tasas que había, que usualmente son dos tipos de radicación para estudiar, y bueno, esto hace que se clarifique puntualmente el tema. Muchísimas gracias. Muy brevemente, tiempo de querido director, en primer lugar para felicitar al Círculo por esta iniciativa tan interesante, tan constructiva, que permite justamente un diálogo, un intercambio sobre un tema de tanta sensibilidad e importancia. Mi felicitación por la excelente exposición del director, que nos ha dejado realmente muy claramente cuál es la disposición de la Argentina, la legislación de la Argentina y su tradicional generosidad en la recepción de los migrantes extranjeros. La Argentina es un pueblo de migración y ese fenómeno históricamente importante demanda el enriquecimiento de la sociedad de acogida y de la sociedad de origen. Pero hoy, en el siglo XXI, la migración, repito, siempre ha sido muy importante, hoy adquiere matices muy particulares. Más allá de la mirada local, que coincide esencialmente con la visión del Ecuador, y aquí hemos tenido la más grande apertura para tratar cualquier tema puntual que pueda haber surgido, en la coincidencia que tenemos de principios. Inclusive nuestra Constitución recoge como aspiración lo que señala el presidente. Nuestra Constitución señala la libre unidad humana y la aspiración de la supresión progresiva de la condición de extranjero. Necesitamos en un paso pues, de una aspiración mayor como la que quise citar. Pero es muy complicado el tema con la globalización. Aquí en la región, en nuestro hemisferio, tenemos posiciones muy diversas. Tenemos el caso de Estados Unidos, Asia, el sur, que no es la apertura que tenemos aquí en Argentina, que tenemos en México, que tenemos en otras partes, en el Ecuador, los países andinos, sin duda. Ahí tenemos que enfrentar este problema con una visión conjunta y con una visión abierta. En el caso de Europa, es complicadísimo. Tú señalas con absoluta presión el caso del primer ministro de Bélgica. Yo fui embajador en Bélgica 6 años aquí, justamente cuando la Unión Europea adaptó la política migratoria. Tiene una política tremendamente restrictiva, con 4 instrumentos básicos. Y todos partían del enfoque de secularización, que como muy bien explicaste tú, nosotros coincidimos absolutamente, es una parte pequeña, es un elemento que debe estar presente, porque soberanamente tenemos que ver que venga gente de bien, que venga a contribuir al desarrollo, que pueda insertarse multiculturalmente y sobre todo laboralmente y contribuir al desarrollo. Sin embargo, tenemos estos núcleos duros, antimigrantes, con normas tremendamente restrictivas, que como dices tú, el Pacto de Naciones Unidas, que es un pacto muy general para una migración concertada, ya les genera dificultades. Imagínate en el día de hoy, en esos años en Bruselas, realmente América Latina hay una gran lección de unidad y trabajamos como muy unidos, toda la región nuestra, contra las directivas europeas, para oponer, porque lo que comparte el Ecuador, lo que comparte la Argentina, la migración irregular se combate con la regularización, no con la comisión. Y sobre todo, el migrante irregular es foco de vulnerabilidad. Y hoy, en el siglo XXI, vulnerabilidad que entra simplemente un delito transnacional, trata de personas por los recursos, que es tremendamente peligroso.
Así que una vez más, mi felicitación, mi total satisfacción con el trabajo conjunto que realizamos por la apertura también siempre hacia el Ecuador, hacia sus migrantes aquí, y al circo nuevamente, mil gracias por esta iniciativa. Una preguntita de embajador de Paraguay, perdón. Vamos a prestar. Somos países Quédense tranquilos, embajador. Ya no te estamos ni nada, estamos firmes. Antes que nada, al señor presidente, muchas gracias por la verdad. Gracias, señor director, por la iniciativa de esta reunión. Usted dijo una gran verdad hace rato. La Dirección Nacional de Migraciones solamente aplica leyes artículos. Y tiene toda la razón. Cualquier duda en el texto literal de la ley, no tengo la voz suficientemente perdón. En ese contexto, cualquier duda sobre los alcances de la ley, evidentemente este no es el foro, es el Parlamento. No obstante ello, primera pregunta: ¿esa ley de migraciones tuvo algún decreto reglamentario que extiende mucho más el alcance de algún artículo? Esa es la primera pregunta. En el entendimiento en que no existe un decreto reglamentario de esta ley, quiero puntualizar algo que personalmente, y también a los señores cónsules, tenemos acá en la República Argentina 3 y 14 sedes, porque la Capital Federal tiene 2 sedes. Nos preocupa en grado extremo que figura en uno de los artículos como requisito para gestionar la radicación en la República Argentina. El artículo es un poco, si no me falla la memoria, es el artículo 29. Dice que uno de los requisitos es que tenga una sentencia condenatoria, pero al mismo tiempo dice que tenga antecedentes en relación a esto. En Paraguay, cuando se gestionan los antecedentes policiales y o judiciales, por una imputación ya figura, uno fue imputado por cualquier motivo y ya figura en antecedentes. Con ese criterio, al figurar, pregunto si por el simple hecho de estar imputado, ustedes ya le niegan, ya le coartan el trámite en la Dirección de Migraciones, porque hay muchísimas personas que son imputadas, en Paraguay especialmente algún fiscal o alguna fiscal con ganas de aparecer en la prensa por gordo, por feo, por lo que sea, le imputan a uno, lo cual no significa en modo alguno que tenga sentencia firme y condenatoria, porque de lo contrario se estaría violando la presunción de inocencia que doctrina todo el mundo. Entonces, dos preguntas: ¿existe algún decreto reglamentario de la ley de migraciones que le haga hablar un poco más de lo que dice la ley? Y en segundo lugar, si el simple hecho de estar imputado ya coarta la posibilidad de radicación. Con respecto a este tema, el último que usted trató, embajador, para nada. Nosotros solamente sentencias condenatorias son las que tomamos como precedente que pueden impedir el ingreso de la persona. Después, el doctor Enrique va a hacer unas precisiones, porque yo estoy a las 11, tengo que estar en Olivos, y cuesta a la Argentina llegar a esos lugares. El tema es este. Nosotros lo que pedimos es la verdad. La verdad. Este es el principio básico que nos anima. Es el único requisito que pedimos en cada una de las actividades, tanto sea académica, tenga que ver con los antecedentes, tenga que ver con cualquier actividad que se quiera realizar en Argentina. Díganme la verdad. Con la verdad las puertas se abren. Y si se tienen que cerrar, están fundadas. Es decir, no hay resquicio para cuestiones que tengan vinculación con medidas óptimas. Nosotros queremos solamente aplicar la ley y tener una mirada tan contemplativa que hay 700.000 personas
cuando hablamos de estos números, son números muy importantes. 700.000 personas que el Estado argentino reconoció como parte de la familia, porque es esto lo que estamos haciendo. Entonces, la mirada es muy amplia y bueno, ustedes forman parte de la segunda colonia migratoria, porque los pasaron los venezolanos. Ustedes piensen que históricamente Paraguay fue el primero. Hoy están segundos. Los pasaron en la curva, los pasaron los venezolanos. Después tenemos a los hermanos bolivianos, tenemos a los colombianos y peruanos. Es decir, evidentemente, esto se viene dando, cuando uno mira los números, es inalterable. Y queremos que no se altere. De hecho, tuvimos 3 años y medio, evidentemente, ahí se va la conducta. Es decir, nosotros somos una máquina de producir hechos en migraciones. Constantemente tomamos decisiones, todos los días tomamos decisiones. Evidentemente, si quedamos claramente en esta línea, marcamos cuál es nuestro ánimo. Que nuestro ánimo es simplemente la interpretación de la ley. Porque aquí muchas veces las miradas son tanto cegadas. ¿Por qué dejan? Es decir, acá lo único que estamos es aplicando la ley. Que nosotros tenemos que revelar algunas cuestiones, que tenemos que charlarlas, claro. Pero no tenemos que charlar desde este estándar, desde el estándar del país, uno de los países más abiertos del mundo. Si lo que tenemos que generar es un sistema que sea inteligente para que las personas del propio país. ¿Cuál es el problema que hablaba el embajador de Ecuador? El mundo se está cerrando. ¿Por qué? Porque no le estamos dando una solución lógica desde la política. Porque si ustedes piensan, con la apertura en Alemania, con el tema sirio, ¿qué pasó? Fue el desmanque de Merkel, una presidenta que manejó con talento la cuestión, por una cuestión vinculada a la migración, empezó su decadencia, su estrella. Se opacó su estrella. Evidentemente, tenemos que ver que si nosotros no nos ponemos a trabajar sobre este tema, tarde o temprano, va a tocar a la política de una manera que la política después termina resolviendo malamente, cerrando la puerta y queriendo demostrar a la sociedad que somos muy duros, porque de esta forma nos emparentamos con la parte más oscura que tiene el ser humano, que es convertirse en un egoísta. No dejemos que el ser humano, que es el que anida de todos nosotros, ese monstruito que cada ser humano anida, aflore. Sabemos que cuando el estado de bienestar empieza a convertir el diario convivir en algo placentero, lógico, con los contratiempos propios, pero placentero y edificante, todo fluye. Entonces, es lo que pasó en la Argentina cuando en el 1900 el mayor acto de discriminación era decirle a alguien gallego, tano, turco, ruso, pero convivían todos adentro del conventillo y todo el mundo mandaba al colegio al chico con el del tano, el del gallego, el ruso o el turco. Evidentemente, cuando la política tiene el talento de resolver estas cuestiones, la cosa va a fluir y van a quedar anécdotas, pavadas propias de los seres humanos que, por supuesto, sus egos hacen que creerse más que alguien que viene buscando oportunidades. Hoy nosotros lo que tenemos que resolver son estos temas y lo tenemos que resolver, como siempre decimos, entre todos. Y ahí es donde tenemos que hablar. Y el día que hay un problema, el embajador de Paraguay golpea la puerta de migraciones y sabe que hay un café para sentarnos a charlar y producir. Bueno, les agradezco. Le pedimos al doctor Enríquez en todo caso que se acerque por si es necesario, por si hay alguna otra pregunta.
inició la profesora Ravaglia en cuanto ha dicho de cómo ven ustedes legalmente el poder recuperar de alguna manera, ya siendo por una cuestión solidaria por los países hermanos, la parte que involucra la salud y la educación. Al igual que la profesora Ravaglia, yo también estoy en educación, nosotros en secretarías. Nosotros tenemos un montón de jóvenes estudiantes extranjeros que no nos dan más que placer, porque la verdad es esa, son estudiantes que reconocen lo que la Argentina les da. Pero lo cierto es que nuestra capacidad de cuando hablamos de educación pública y gratuita, dicen algunos, yo no creo que sea gratuita porque en realidad ellos les pagan. La pagamos todos. No a la ansiedad, pero no a la gente. Qué bueno que empecemos a hablar en esos términos porque antes era pública y gratuita. En su momento, hace muchos años en el Congreso, nuestro bloque presentó un proyecto muy simple, realmente muy simple, en donde nosotros podríamos seguir atendiendo a todos aquellos que, como bien dijo el director, no vengan a radicarse, no sean parte de nuestra patria. Pero todos sabemos que por ahí hay tours, médicos, económicos, porque bueno, obviamente nuestra medicina es buena y es gratuita en ese sentido. Y era algo así como hacer acuerdos con nuestros países hermanos para poder poner una cápita, ya sea en estudios o en salud, no dejar de atender a nadie, pero que en todo caso luego pudiéramos recuperar. Esa puede ser una solución, otra puede ser la de la reciprocidad también. Lo que pasa es que en general en casi toda Latinoamérica, tanto la salud como la educación en realidad son caras. A ver si hay una pequeña o un principio de respuesta a esta pregunta. Principio de respuesta. Pregunta difícil, por cierto, pero bueno. Sí, ya sé. No, acá hay varias cosas. Primero, como dijo Horacio, el director nacional, nosotros estamos para justicia médica. Entonces, una persona que se convierte en residente, un residente sea temporario o permanente, automáticamente accede a los derechos que tienen los argentinos para la utilización de los sistemas, que como bien dijiste, no son gratuitos, sino que son arancelados, porque los pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces, gratuitos no son arancelados. Y es correcto, así está definido en la ley y así es. Entonces, los residentes regulares, temporarios o permanentes tienen derecho igual que los argentinos y ahí no puede haber discusión posible porque la ley es lo que dice. Por lo tanto, no hay mucho más que decir que la ley. Con respecto a acá hay un punto que es muy importante, que es el tema de que la salud y la educación básicamente están, digamos, básicamente son servicios prestados por las provincias. Por eso es que lo que decía Horacio recién de la Constitución, que no es una idea novedosa nuestra, porque yo, como dijo María Gracia Horacio, y yo les insisto en esto, es decir, por migraciones opera con 31 delegaciones en todo el país. La verdad es que en el año 1900 ya teníamos 15 delegaciones, es decir, no estamos inventando nada, o sea, simplemente viendo de los esquemas de cómo fue más provechoso para el país y para los migrantes la erradicación de los mismos, cuáles fueron más efectivos, ver cuáles son los más efectivos en el mundo y sobre eso trabajamos. O sea, no nos creemos grandes creadores ni innovadores, simplemente que, bueno, como dijo Horacio, Australia era una colonia penal. Yo les agrego Nueva Zelanda era una isla que básicamente estaba habitada por nativos maoríes, y Canadá, bueno, en parte lo mismo, en un territorio de casi 9 millones de kilómetros cuadrados totalmente deshabitado. Es decir, nosotros éramos un país organizado y que evitaba las migraciones al principio del siglo XX y fin del siglo XIX, ¿no? Entonces, en este contexto, la iniciativa que nos parece muy importante y que el presidente ya se la hemos planteado y la aprobó, la creación del Consejo Federal de Migraciones, porque ahí es donde se tiene que discutir estos temas, porque hay
hay posturas de provincias, de parte de los estados que conforman el Estado argentino, que tienen determinadas posturas con respecto a esto. Bueno, por ejemplo, Jujuy sancionó la ley, o sea, hay un avance concreto ahí en ese sentido, que después podrá ser discutido políticamente, pero es un avance legal como lo que debe hacer el Estado actual en determinadas circunstancias. Hay otras provincias que están debatiendo eso, pero este debate nos parece que tiene que ser un debate serio y uniforme, que seguramente del Consejo Federal de Migraciones pueden plantearse, surgir consensos básicos que planteen reformas a la ley de migraciones en el caso de que sean necesarias. No, digamos, me parece que es ahí en el lugar donde se tiene que dar el debate, pero es como decía Horacio, hay que poner los temas sobre la mesa, porque o sea, gratuito en el mundo no hay nada. O sea, el que dice esto no se está fijando cómo son las cosas, digamos. En realidad todo servicio que se presta tiene un costo, es así. Entonces, luego el Estado define si ese servicio se va a prestar con un costo, porque en realidad no solo un servicio, sino una inversión, porque evidentemente que los habitantes de la Argentina estemos educados y tengamos salud, evidentemente es una inversión en el capital humano de los habitantes de la Argentina, que es el principal capital que tenemos. Bueno, ahora en este mundo actual de la economía del conocimiento y de las situaciones como se están dando, el avance de la tecnología y lo que se necesita para poder crecer y desarrollarse, evidentemente el capital humano es lo más importante que hay. Por lo tanto, tenemos que invertir en ese capital humano. Pero toda inversión, obviamente, tiene un costo. Y habrá que discutir, la política tiene que discutir cómo va ese costo. Es decir, esto, no es nada misterioso, hay que poner los temas sobre la mesa y conversarlos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días. Yo quiero acercarle una inquietud. Hoy tenemos dos aranceles para acceder a la regularización migratoria, 3.000 y 10.000. Nosotros tenemos alrededor de 300, 400 personas que pasan diariamente por nuestros consulados para acceder a una documentación que lo estamos proveyendo en nuestro consulado. Vemos de que los turnos para que le dan migraciones a veces se prolongan muchos meses y hay una tasa de spread de 10.000 pesos. ¿Qué posibilidad hay de que podamos reconsiderar para poder facilitarle al migrante de que acceda lo más pronto posible a su regularización migratoria? Parecería de que vamos a pedir un renunciamiento al poder que tiene que ejercer migraciones para recaudar, para cubrir sus costos. Pero como contrapartida, un ciudadano ya regularizado, desde ese momento empieza a ser contribuyente, ingresa al mundo de la legalidad y ya puede aportar con sus impuestos para que su familia, que hoy no se le niega ni para ir a la escuela, no se le niega ni para que tenga atención de salud, estando incluso en situación irregular en el país. Si nosotros, como representación diplomática de nuestro país, ¿qué podemos colaborar para que podamos agilizar esos trámites? Y si es posible de que ese arancel sea solamente de 3.000 pesos y pueda acceder lo más rápido posible a su situación legal, eso permitiría que en un breve tiempo recuperemos y estemos todos en igualdad de condiciones ante la ley. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Sí, difícil también, pero bueno. No,
A ver, con respecto a la tasa, acá, para entendernos en términos globales, la tasa de erradicación de la Argentina hoy está en $67. Yo creo que es la más barata de la región, o sea, no tengo ninguna duda al respecto. Es lo que dicen las páginas de internet de todos ustedes, los países que yo miro habitualmente, así que lo sé positivamente. En cuanto a las 10.000 pesos es un trámite express. Acá lo que sucede es lo siguiente, es decir, nosotros hemos hecho, la verdad, muchas innovaciones con respecto a cómo funcionaba el sistema con anterioridad. Ahora, con el RADEX hay transparencia total, porque la persona, digamos, hace su trámite y se le asigna automáticamente el turno, digamos, o sea, antes, recién cuando el turno se le asignaba, la persona iba y presentaba su documentación, ahora la carga directamente online. Entonces, nosotros ya la tenemos para poder resolver sin hacerlo venir inútilmente y para que cuando venga a hacerse la toma de datos biométricos ya esté todo resuelto. Además, antes de la toma de datos biométricos, en tal caso que esté todo en orden, se incorpora también la fotografía de la persona, se le da la erradicación precaria, con lo cual se puede trabajar, estudiar, hacer todo lo que tenga que hacer. Con respecto a esto, lo que sucedió era que había una cantidad muy importante de turnos, decenas de miles de turnos, que estaban dados desde el año pasado, 2018, al 2019, que hubo que incluirlos en la RADEX. Eso, lógicamente, produce un atraso en la tramitación. Es así, es decir, el sistema RADEX está concebido para que ir paulatinamente hacer un proceso que antes podía demorar, un tiempo cierto, que ahora debería demorar 60 días como máximo, y que cuando el stock del que hablaba de trámites se reduzca, va a hacer que en realidad el trámite dure entre 15 días y 30 días, un periodo más que razonable, más rápido que cualquier país, no quiero decir del mundo, pero sin ninguna duda entre los procesos más rápidos del mundo para aplicarse a un país, no tiene antecedentes. Y le voy a tener que devolver con un comentario supedido. Usted piense que Migraciones es un organismo que prácticamente, o sea, a diferencia de lo que sucedía antes, se autofinancia, ¿no? Es decir, no requiere fondos del Tesoro Nacional, de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Hacienda para financiarse. Hoy el país, la República Argentina, tiene una situación financiera complicada y bueno, eso hace que la tesorería nos valore mucho porque, como dicen ellos, no le traemos gastos. Pero esto habría que ponerlo también en esta perspectiva. Usted piense que las tasas que nosotros recaudamos hacen que no solo prestemos el servicio de erradicaciones para todos los ciudadanos extranjeros que vienen, sino que también prestemos el servicio de control migratorio. En el caso puntual de Paraguay, usted seguramente sabe que la diferencia de personal, de agentes que hay en las fronteras que tenemos con Paraguay, que son bastante extensas, es muy importante en el sentido que hay una cantidad mucho mayor de personal de la República Argentina que de la República de Paraguay. Y en muchos casos, nosotros, la Migraciones Argentina realiza controles con supervisiones paraguayas, por supuesto, pero realiza controles que por ahí, quizás, como muchas veces lo hemos solicitado, discutido, negociado, firmado en actas, si el personal, digamos, si la República de Paraguay aportar esos controles, quizás podríamos destinar esos recursos que estamos utilizando ahí a otra cosa, ¿sí? Así que, bueno, esto es lo que decía recién, los costos, cómo se debaten, cómo se financian y qué ponemos cada uno para hacerlo. Lo que pasa es que Aranda, ustedes no lo conocen, un viejo luchador para sus conterráneos y yo estoy seguro que se está quejando porque la mayoría de sus arancel los paga él. En tal caso, le podemos conseguir un préstamo en la Banca Nación, ¿no? Yo soy empresario y siempre un empresario evalúa el costo-beneficio. Acá nosotros, estoy seguro, si demoramos 90 días, por más de que sea el arancel 10.000 pesos, haga el Estado argentino para solventar todo el presupuesto que está en vigente
más retardada en recaudar, porque hay alrededor de 300.000 ciudadanos que hoy no están aportando como debería aportar. Entonces lo que estaríamos haciendo en este caso es una inversión para tener mayor posibilidad de tener ciudadanos que sean contribuyentes y así aportar no solamente para resolver el problema personal y familiar, sino para la sociedad en general. Ese es el gran problema, porque acá los migrantes, la generosidad del pueblo argentino es reconocido en el mundo, quizás por su origen, de que sea un crisol de raza, que no debe ser uno de los países que se formó y creció y ocupó el espacio que ocupa en el mundo por la migración. Y nosotros, a lo mejor los países mediterráneos, como en el caso de Paraguay, venimos un poco más retardados en nuestro avance, porque las mejores migraciones quedaron a orilla del mar. Pero hoy realmente gran parte de los paraguayos estamos integrados a la sociedad argentina, y la mayoría, gracias a la generosidad de este país, hemos podido desarrollarnos. Yo vine cuando tenía 20 años con un bolso lleno de esperanza e ilusiones, y hoy soy un industrial, productor agropecuario. El diputado Basile, hemos compartido congresos económicos mundial, y hoy estoy ocupando un espacio en mi embajada para acompañar la gestión de los cónsules, me pidió el presidente, como conocedor de la realidad de los migrantes paraguayos que estamos en la Argentina, que de acuerdo a las informaciones de usted, está apoyando 1 millón de ciudadanos paraguayos, de los que estamos siendo parte ya efectivo de la sociedad argentina. Somos contribuyentes, algunos empresarios, damos trabajo a miles de ciudadanos argentinos. Y lo que yo sugería era no pedirle más generosidad, sino a ver si podemos acelerar la regularización para incorporar mayores actores a que aporte al sostenimiento de los gastos que hoy está demandando ustedes y las otras instituciones. Sí, claro que sí, no, o sea, para eso creamos todas las facilidades, por supuesto. Para eso creamos las facilidades informáticas que fuimos incorporando, tienen que ver con eso básicamente. Por eso le explicaba, digamos, que como el periodo, digamos, el inicio del funcionamiento del sistema fue a partir del 1 de enero de este año, requiere un periodo de transición hasta que se normalice, como les decía, el estándar que nosotros tenemos fijado para el procedimiento de erradicación, no el expreso, de las 48 centímetros horas, que lo saben perfectamente, es entre 15 y 30 días, que creo que no tiene, no sé si tiene presente en el mundo, una cosa así. Eso es la idea. Yo estimo que no debería pasar el recurso de este año para que logremos ese estándar. Aparte del presidente nos garantiza. Muchas gracias. Llega ahora la delegación de Colombia. Buenos días. Mi nombre es María Gracia, cónsul de Colombia, yo cónsul general, llegamos nuevo a este país, por Villa. Bueno, ante todo, hace tiempo que estoy en este cargo y le quiero agradecer a Migración, ya que somos la 4ª comunidad en este país, por todo lo que la Argentina nos brinda a diario. Muchas veces tengo discusiones con mis compatriotas cuando digo, ay, pero no le pidamos más, nos dejan entrar, nos dejan estudiar, nos dejan ir al médico, no es que tampoco les pidamos demasiado. Entonces, con respecto a la educación y a la salud, quisiera referirme a esto. En principio les pediría que su consulado en toda América Latina difunda más que existe el consulado. Hay gente que me dice, ay, pero yo no sabía que la Argentina tenía consulado. Le digo, no, si nosotros
tenemos acá nosotros y no podrían venir ustedes. Entonces, que los consulados difundan lo que es la ley migratoria, que la gente diga, yo quiero el consulado antes de irme a la Argentina caminando. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Con respecto a lo que decía acá el colega paraguayo, la gente cuando pide una cita en los Estados Unidos paga $150 para adelantado y no saben si se la van a dar. Y todos los latinoamericanos aspiramos, yo no, con suerte, porque yo aspiro a venir a la Argentina. Y bueno, acá nos cobran bastante poco y la gente que quiere el express es porque quiere. Y no podemos esperar tanto que nos den, porque ya nos dejan entrar, y nos dan médico y colegio. Eso es una forma de entrar a la sociedad y la educación es lo único que nos deja escalar socialmente en cualquier país de Sudamérica, sobre todo en Sudamérica. Con respecto a la educación, que hemos tenido algunos problemitas con migraciones, pero que nos hemos podido resolver, quisiera que ustedes nos hagan público, por lo menos sé que en nuestro país en los próximos meses van a venir estudiantes para entrar en el ciclo educativo de agosto, claridad, y en su consulado también, para que sepan por qué van a venir. Pues yo muchas veces les digo, mire, si usted hubiera ido al consulado, le dan una visa Mercosur y en un mes tendrían el DNI en su casa y no hubiese venido como falso turista, porque si nosotros entramos a la Argentina 3 meses y en el día 89 cambiamos el estatus migratorio, fuimos falsos turistas, ¿o no? Entonces eso tenemos que hacerlo retratar a nuestros países, a nuestros connacionales, y que el cambio del estatus migratorio tiene que llevar un tiempo, porque tienen que probar a ver si somos buenos o no, o qué tan malos no, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a la educación, para que todos los estudiantes que gracias a la ley que ustedes tienen pueden entrar a hacer carreras de pregrado y a posgrado, bueno, usted dice son arancelados y la educación de pregrado no. Entonces, que nos sea muy claro eso para que podamos evitarles problemas a ustedes y problemas a nosotros. Eso es de lo que con problemas. Con respecto a la salud, bueno, eso es la buena voluntad de la Argentina, que nos deja acceder a sus hospitales públicos, pero en eso sí tendría que decirles que cuando tenemos problemas con los médicos, sobre todo, es porque muchas veces hasta en el hospital público y en la clínica toman gente en negro. Es cosa que me enteré este año a raíz de que tuvimos que pedir la ampliación del récord judicial. Entonces, hay muchos médicos que están trabajando en negro. Entonces yo digo, ¿cómo pues? No, en un hospital público no hay gente en negro, y hay mucha gente en negro. Todo esto fue porque durante muchos años tuvieron muy laxa la entrada a este país. El concepto de patria grande pues nos favoreció a muchos, pero no a ustedes. Entonces, bueno, creo que poner en caja todo eso hace que estos años sean difíciles para encajar todo, y que todos los latinoamericanos entendemos que ustedes están volviendo un país con reglas claras. Así que le pediría a eso, doctor Enríquez, que por favor nos haga llegar el tema de los nuevos requisitos para los estudiantes. Gracias. Por favor. Sí, tratamos de ser un país más claro. Pero es difícil, como vos bien lo dijiste. Sobre todo cuando no la subo durante mucho tiempo. Pero bueno, así es, y esto es la realidad que tenemos. Con quejarnos no ganamos nada. Era lo que vos preguntabas recién, era lo que decía recién a la señora asesora del senador Bullrich, precisamente en virtud de la que nosotros mismos consideramos poca claridad que tenían las disposiciones con respecto al tema de los estudiantes, más el tema de la desinformación o de la falta de que los ciudadanos que quieren emigrar a la Argentina concurran a los consulados de la Argentina, que eso bueno, ya lo hemos conversado varias veces con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
con nuestro mutuo amigo Soborno, por supuesto, pero con el Ministerio de Relaciones Exteriores en general. Es por eso que estamos aprobando este programa, simplificando la categoría de estudiantes, con que solamente dos tasas a pagar. No sé si Sebastián Horton, digo Sebastián, no digo que hagamos todos los días, pero bastante. Estamos por aprobar ese tema y van a estar las precisiones para que sea mucho más claro y fácil el acceso como estudiante, y bueno, un poco que no se produzca este problema que yo relataba recién. Así que eso es inminente, es ahora, lo vamos a aprobar, va a estar en vigencia a partir del mes de junio. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo hoy estoy con doble sombrero, estoy encargada de negocios, pero también soy la cónsul, así que cotidianamente veo las inquietudes de los costarricenses aquí. La gran mayoría son estudiantes. Voy a tomar las últimas inquietudes. Con este tema de los estudiantes nos ha pasado que nosotros dirigimos el consulado en Costa Rica. Y allá lo que les dicen es que vengan aquí como estudiantes, que no visa previa, y eso viene con algunas implicaciones, porque bueno, no solo es un falso turista, ya la persona viene con el trámite de la universidad y demás, sino que también nos obligan a tener un pasaje de regreso con 90 días. Y nosotros, como para recomendarles que ya vengan en derecho, nos mandamos al consulado y hemos tenido esa respuesta. Entonces, bueno, quería saber si este reglamento que se va a hacer es solo para estudiantes Mercosur o en términos generales regula toda la visa de estudiantes. Perdón, para los que no escucharon la respuesta, sí, es para todos, no hay ninguna diferenciación. Sí, por supuesto. Yo les pido disculpas por la falla de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, pero todas las administraciones tenemos fallas, digamos, seguramente se solucionará. El actual director, por supuesto, el actual director general de Asuntos Consulares, aparte de Luis Sobrón, no solo es un amigo, por lo tanto no puedo hablar más de él, ya me siento mal yo, no, pero hablando en serio, es una persona que realmente es proactiva, mucho Sobrón. Es una persona muy proactiva que un poco ha dado vuelta a la actividad, por decirlo así de alguna forma, de los consulados, la ha impulsado mucho. Así que bueno, yo ahora me comprometo a transmitirle esto personalmente, lo voy a llamar después, para que le tire las orejas al muchacho de Costa Rica. Bueno, sí. No, y bueno, hay que trabajar. No digas que fue eso. No digo el pecado. Perdón, ¿alguna pregunta más? Nadie levanta la mano. Con la escuela. Excelente. Entonces, un aplauso, por favor, también. Agradecemos entonces la presencia también del doctor Enríquez, y seguramente volverá a ser convocado así como el director, porque esto yo creo que tiene mucha tela para cortar. Hoy hay algunas embajadas que no han podido concurrir por compromisos anteriores, con lo cual obviamente deberíamos repetirlo. Muchísimas gracias a todos los presentes.